Gloria a Dios, damos gracias a Dios por estos minutos que me da para compartir su palabra. Saludamos a todos los amigos seguidores del Ministerio Red de Cristo. Dios les bendiga. Los que puedan tomar sus Biblias en sus casas, busquemos el Evangelio de Juan capítulo 1. Vamos a leer los versículos 43 al 51 y doy lectura a la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felipe y Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Ya que Dios me da esta oportunidad de compartir de su bendita palabra, esta reflexión le he puesto, Felipe invita a su amigo Natanael a conocer a Jesús de Nazaret. Retomando el versículo 43 de Juan 1, dice, al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era un discípulo de Jesús de Nazaret. Era un seguidor del Maestro, era una persona que había tenido realmente un encuentro con Jesús. La invitación que recibe de parte de su Maestro es una invitación de honor, de seguir al Maestro, es un privilegio. Hoy Jesucristo extiende la misma invitación, apreciado amigo, amiga que está escuchando en estos minutos esta reflexión. No importa en donde te encuentres, no importa tu condición, únicamente Jesucristo, hoy te extiende la invitación para que conozcas de Él. Versículo 44. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Versículo 45. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José. Gloria a Dios. Inmediatamente Felipe, escuchando la invitación que le hace el maestro, no dudó en buscar a su amigo, a Natanael, para presentarle el Mesías que había sido anunciado por los profetas, aún por Moisés, 4000 años antes. Y era de suma importancia esta oportunidad. Felipe iba a una cita con Jesús y aprovecha
la oportunidad para invitar a su amigo para que conozca de el Mesías. Aquí en el versículo 45 dice: Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Entonces, Felipe no pierde la oportunidad de invitar a su amigo para que conozca de Jesús de Nazaret, el Mesías prometido hacía 4000 años, por medio de los profetas y por medio de Moisés. Mas sin embargo, Natanael le dice a Felipe: de Nazaret puede salir algo bueno. Recordemos que Nazaret era una ciudad menospreciada de Galilea. Le parecía imposible que el Mesías pudiese vivir en un pueblo tan mísero. Y por ello expuso la cuestión que tenía en su mente, refiriéndose a Jesús. Mas sin embargo, Felipe no siguió el comentario negativo que hizo su amigo Natanael. Solo le dijo: acompáñame y te das cuenta realmente quién es el Mesías. Felipe, muy sabio, evitó entrar en discusión con su amigo. Y es una parte que debemos poner en práctica cuando vayamos a presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas personas le dedican mucho tiempo a la discusión en teorías, en filosofías, y pasan por alto de extender la invitación para que la persona tenga un encuentro real con nuestro Señor Jesucristo. Las discusiones, en la gran mayoría, hacen más mal que bien. Entonces, nosotros como iglesia, como pueblo redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, debemos actuar con sabiduría, con entendimiento, para evitar al máximo estas discusiones, más en el momento cuando vamos a presentar al autor de la salvación, de nuestra salvación. El pecador, el perdido, necesita escuchar el mensaje de esperanza, el mensaje de perdón, por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aprendamos de Felipe cómo Felipe actuó inmediatamente con sensatez, con sabiduría, con entendimiento, para evitar una discusión con su amigo Natanael. Es muy importante tener esto presente en nuestro corazón, y más en el momento cuando vayamos a presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Personaje principal, el Señor Jesucristo. Hay un relato que nos cuenta que a finales del siglo XIX, el gran agnóstico Huxley asistía a una tertulia. Gloria a Dios. Este hombre agnóstico asistía a una tertulia con unos amigos. Y voy a hacer un breve cambio, gloria a Dios. Para poderle tomar aquí unos apuntes. Y dice este relato que el gran agnóstico
Huxley asistía a una tertulia que se reunía en una hiraca campestre. Llegó el domingo y la mayor parte de los miembros se prepararon para ir a la iglesia, pero naturalmente Huxley no tenía intención de ir. Entonces se dirigió a uno que sabía que tenía una fe cristiana sencilla. Una fe cristiana sencilla. Ojalá subraye en sus apuntes, una fe cristiana sencilla y radiante. Y le dijo simplemente a su amigo: supongamos que usted no va hoy a la iglesia. Supongamos que se queda usted en casa y me dice sencillamente lo que significa para usted la fe cristiana y por qué es usted cristiano. Pero contestó el hombre: usted podría deshacer mis razones en un momento. Le respondió: yo no soy bastante listo para discutir con usted. Huxley le contestó cortésmente: no quiero discutir con usted, solo quiero que me diga lo que quiere decir para usted la fe cristiana. Y el hombre se quedó en casa y le expuso su fe a Huxley con toda sencillez. Cuando terminó, había lágrimas en los ojos del gran agnóstico. Daría con gusto una mano derecha, dijo, por tener una fe como la suya. No fue un razonamiento inteligente lo que conmovió al gran agnóstico. Él podría haber destrozado de manera devastadora cualquier argumento que pudiera proponer el creyente sencillo. Pero la simple presentación de Cristo le dejó sin argumentos. La mejor presentación del Evangelio es decir: ven y ved. No cabe duda que tenemos que conocer a Cristo personalmente antes de invitar a otros a venir a Él. El verdadero evangelista tiene que haber tenido un encuentro personal con Cristo en primer lugar para poder presentarle a otras personas a Jesucristo. Y precisamente en ese encuentro personal es cuando la persona recibe de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento. Gloria a Dios. Si la persona no ha recibido de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento, es imposible que pueda compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque la persona no ha tenido un encuentro real con Dios. Entonces, mientras la persona no haya tenido un encuentro real con Dios, mientras la persona no haya recibido de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento, la persona no puede compartir el Evangelio de Jesucristo. Por eso, hoy en día, hay muchos pastores, muchos líderes que se dedican, no presentan al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador para el pecador. Presentan un evangelio de religiosidad. Y esto es una religiosidad falsa, una religiosidad barata. No están presentando el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Están presentando un evangelio de prosperidad, un evangelio con una cantidad de filosofías de hombres que realmente no tienen nada que ver con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para poder presentar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es necesario que el pastor, el líder que está presentando el evangelio, así sea a una sola persona o así sea a multitudes, tiene que haber tenido un encuentro real con Dios. Y cuando la persona tiene un encuentro real con Dios, recibe de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento. Luego viene la preparación y luego sí puede presentar a Jesucristo como el Salvador del perdido. De lo contrario, no puede hacerlo.
Felipe evitó entrar en discusión con su amigo Natanael. Hoy en día muchas personas en las iglesias, en diferentes denominaciones, se dedican a la discusión, óigalo bien, contra los dogmas religiosos, en cambio de presentar a Jesucristo directamente como el verdadero Salvador de sus almas. Y ahí es donde el enemigo ha ganado bastante terreno para que la persona no pueda presentar el Evangelio del Señor Jesucristo al pecador, al perdido, al que está en tinieblas. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Inmediatamente, tan pronto Jesús de Nazaret ve a este hombre israelita, se dio cuenta qué había en su corazón, cómo Dios lee los pensamientos, cómo Dios lee el contenido que hay en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. Este hombre israelita, Natanael, quedó sorprendido al ver que Jesús conocía sus pensamientos, al ver que Jesús conocía su condición del corazón. Aquí está un verdadero israelita, son las palabras que pronunció el Maestro Jesús de Nazaret, en quien no hay engaño. Estaba dando un testimonio fiel y verdadero en cuanto a este israelita. Aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño, pronunció el Señor Jesucristo ante Felipe y ante aquellas personas. Sorpresa. El Mesías inmediatamente vio a Natanael, dice: ¿quién es realmente Natanael? Un hombre israelita, sin falsedad, sin engaño en su corazón. No había nada que ocultar porque estaba al descubierto, estaba al desnudo ante la mirada de nuestro Dios. Ese es Dios. Es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él conoce tu corazón, Él conoce mi corazón, Él lee nuestros pensamientos, Él conoce lo que hay dentro del corazón del hombre o de la mujer. Gloria a Dios. Le dijo Natanael, al quedar sorprendido cuando Jesús de Nazaret da ese testimonio a favor de él: aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño, en quien no hay falsedad, en quien no hay mentira, en quien no hay hipocresía. Gloria a Dios. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Quedó sorprendido de escuchar a Jesús de Nazaret, cómo el Mesías le habló directamente al corazón, diciendo lo que había en su corazón. Entonces, Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Natanael se sorprendió de que se pudiera dar tal veredicto a primera vista. Y le preguntó a Jesús que de qué le conocía. Jesús le dijo que ya le había visto cuando estaba debajo de la higuera. ¿Qué puede querer decir eso? Cuando estaba debajo de la higuera. Para los judíos, precisamente la higuera era el símbolo de la paz. Óigalo bien. Para los judíos, precisamente la higuera era el símbolo de la paz. Su idea de la paz era cuando uno podía estar tranquilo a la sombra de su parra o de su higuera. Podemos mirar Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 25, para que tomen apuntes.
y lo lean en sus casas. Primera de Reyes 4:25 y Miqueas capítulo 4, versículo 4. Además, como la higuera era un árbol frondoso, grande, era costumbre sentarse a meditar a la sombra de sus ramas. Era una costumbre. Parece ser que eso era lo que Natanael, toda su alma, posiblemente Natanael le estaba pidiendo de todo corazón a Dios que viniera pronto ese Mesías prometido. Hacía 4000 años, por medio de los profetas, por medio de Moisés. Habría estado pensando en las promesas de Dios y ahora se da cuenta de que Jesús no solo le había visto cuando estaba debajo de la higuera, sino también había visto lo que había en lo más íntimo de su corazón. Qué importante. Así como Jesús de Nazaret vio el corazón de Natanael, así Él ve nuestros corazones en este día. En el versículo 49 de Juan, capítulo 1, dice, Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Inmediatamente, por el Espíritu Santo, habla de esta manera. Tú eres el Rey de Israel. Natanael quedó convencido de que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido. Le contestó Jesús, ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y agregó, de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Ahora Dios, en el día de hoy, extiende una invitación a todas aquellas personas que posiblemente han escuchado durante muchos años, quizás desde la niñez han estado escuchando el Evangelio, pero miles de personas o millones en todo el mundo no han recibido de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento que nos dice el Evangelio de San Juan capítulo 3. Únicamente están escuchando, pero no han recibido lo más importante de parte de Dios, que es el milagro del nuevo nacimiento en su vida. Y hoy es la oportunidad. Dios, el Señor Jesucristo, extiende la invitación para aquellas personas que quieran tener esa experiencia, para aquellas personas que quieran pertenecer a la mejor familia, la familia redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Solo el Señor Jesucristo puede cambiar el corazón del hombre, el corazón de la mujer. Cuando Jesús ve a este hombre, a Natanael, inmediatamente se dio cuenta qué clase de hombre era. Era un israelita temeroso de Dios, que amaba a Dios, que había escuchado hablar del Mesías y ahora tenía un encuentro, una oportunidad maravillosa que Dios le dio en ese tiempo para tener un encuentro personal con Jesús de Nazaret. Y es la misma invitación que hoy precisamente Dios te extiende para que abra su corazón y le diga al Señor Jesucristo, por favor, perdona todos mis pecados y entra a morar en mi vida, a dirigir mis pasos. Estamos viviendo todavía tiempos de oportunidad que Dios en su bondad, que Dios en su misericordia le brinda a toda la raza humana para que puedan tener un encuentro real
con nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempos peligrosos donde la apostasía se está acrecentando, donde los enemigos del Evangelio cada día se multiplican. Mas sin embargo Dios en su gracia, mas sin embargo Dios en su bondad, en su misericordia, permite un día de oportunidad de salvación para tu vida. Que Dios te bendiga y te guíe. Invitamos a todos los amigos del Ministerio Red de Cristo que sintonice la emisora BBN Radio por internet. Pueden bajar la aplicación a su celular, BBN Radio, una emisora que está llegando a más de 200 países en todo el mundo en 8 idiomas, donde se predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y a todas las personas que están en Colombia, en Bogotá, Colombia, pueden escuchar la emisora en el dial 1100 AM. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad. Ministerio Red de Cristo por José Miguel Chacón Castro, ministro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, desde Colombia para todas las naciones del mundo. Bendiciones.